Dios le bendiga de manera especial en esta hora. Qué gusto poder saludarle una vez más por estos medios y llevar la hermosa palabra del Señor. Le saludamos de parte de mi esposa Nancy Román y de parte mía, el pastor Brian Román. Y en esta hora queremos compartir con ustedes una poderosa palabra que Dios ha puesto en nuestros labios y en nuestro corazón. Y a Él el deseo por compartir esta palabra con ustedes, pero antes que todo queremos comenzar dándole la oportunidad a que algunos hermanos se conecten y compartan este estudio que en esta noche vamos a estar llevando a cabo. Así que les saludamos una vez más en el amor del Señor y vamos a orar para dar comienzo a este estudio. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, te doy gracias por la oportunidad y el privilegio, Dios amado, que tú nos das una vez más de poder a través de estos medios llevar tu palabra. Te pido, Dios soberano, que tú hables a nuestras mentes, que tú hables a nuestro corazón, que la misma, Dios soberano, quede grabada en nuestra mente y en nuestro corazón. Bendice de manera especial a aquellos que en esta hora, Señor, están al alcance de este mensaje y a aquellos, Señor, que más adelante también van a tener la oportunidad, Dios mío, de poder escuchar este mensaje. Yo te suplico que tú hables a nuestras vidas, que, Señor, que tu palabra quede grabada, le puedan dar, compartir a esta página. Y de igual manera, si usted desea la oración, estamos en vivo, puede hacernos su petición de oración, poner su petición, enviárnoslas en vivo, puede hablar con nosotros y nosotros estaremos orando y estaremos contestándole al final de la clase. Antes de comenzar, quisiera dar por principio el por qué nosotros como iglesia creemos en que la Biblia es la palabra del Señor. Nosotros, la iglesia y especialmente nuestro ministerio, estamos muy comprometidos con el estudio de la palabra. Nosotros tenemos nuestro instituto bíblico, nosotros tenemos nuestros estudios bíblicos, las predicaciones a base de la palabra. Así que yo creo que es más que importante que si la Biblia es la palabra, es la guía, es el fundamento desde el cual nosotros basamos nuestros estudios y nuestra vida, yo creo que es importante hacernos la pregunta: ¿por qué nosotros creemos que la Biblia es la palabra del Señor, es la palabra de Dios? ¿Por qué nosotros creemos que la palabra es veraz? Y cuando nosotros miramos desde un ámbito emocional, espiritual, nosotros creemos que la palabra es veraz, es real, número uno, porque estamos convencidos de que la Biblia es la palabra de Dios. Segundo, porque hemos sido testigos del poder transformador de la palabra. Todos los que perseveramos en el Evangelio hemos sido testigos de cómo la palabra tiene el poder de transformar las vidas. No solamente en nuestra vida personal, sino cuando a través del ministerio miramos las cientos de vidas que han sido transformadas por el poder de la palabra, cómo hemos visto matrimonios ser restaurados, cómo hemos visto vidas ser transformadas por el poder de la palabra. Tenemos que testificar y tenemos que estar de acuerdo en el poder transformador de la palabra. Así que no solamente porque creemos que la Biblia es la palabra de Dios, sino que también nosotros hemos sido testigos del poder transformador de la Biblia y de la palabra. Pero cuando escudriñamos un poco más y lo miramos desde un ámbito lógico, racional, tenemos que entender que la Biblia es la palabra de Dios, porque la arqueología, la historia, la ciencia, las profecías y la unidad temática que la palabra conlleva, es impresionante poder entender cómo más de 40 a 45 autores en más de 1500 años de historia, todos, desde el primer autor que comenzó con el libro de Génesis, Moisés, hasta el último autor del libro de Apocalipsis, Juan, el apóstol Juan, como todos a través de 1500 años de historia o más de 1000 años de historia, más de 40, 45 autores, todos tenían exactamente un mismo tema: la salvación. No importa el tiempo en el que vivieron, el tiempo histórico en donde vivieron, no importa su nivel social o su nivel educativo o de estudio, todos tenían exactamente el mismo tema: la salvación. Y la razón por la cual
a través de tantos años y tantos diferentes autores hablaron todos de un mismo tema, es porque la fuente fue la misma. El que le dio la inspiración a los hombres para que escribieran la palabra. Hay gente que dice, yo no puedo creer en la palabra porque la palabra fue escrita por los hombres, pero cuando miramos cómo puede tener un mismo tema en tanto tiempo de diferencia, cómo puede tener una misma temática, más de 45 autores, sí, muy bien, la palabra fue escrita por los hombres, pero tenemos que entender que fue inspirada por una misma fuente, y esa fuente que inspiró las escrituras es Dios. Dios fue el mismo que inspiró desde el Génesis, desde el autor del Génesis hasta el autor del Apocalipsis. Así que lo primero que tenemos que entender que la palabra, que la Biblia es la palabra de Dios, es por la unidad temática. Siempre habla del mismo tema, no importa el libro, no importa el autor, no importa el tiempo histórico, todos están hablando exactamente del mismo tema, la salvación desde el principio en que el hombre peca y falla y el pecado lo separa de Dios. Desde el primer momento Dios está buscando un mismo tema, restaurar la relación con el hombre a través de Jesucristo. Así que ese es el tema central de todas las escrituras, la salvación del ser humano. Cuando miramos a través de la arqueología, y es importante que nosotros como iglesia podamos defender la veracidad de la palabra. Cuando miramos a través de las ciencias o a través de la historia, y en este caso a través de la arqueología, tenemos que entender que los hallazgos arqueológicos han dado luz de que las historias y de que el tiempo y la cronología en que la Biblia ha contado las historias es veraz. Para dar un ejemplo, hay gente que decía que la Biblia no era veraz, porque por ejemplo la historia de los filisteos, ellos decían que se encontraba en la Biblia, pero no había evidencia de que los filisteos habían existido. Pero sorprendentemente, para el año 2008, tras una investigación de la Universidad de Harvard, ellos pudieron encontrar hallazgos que daban testimonio. No tan solo encontraron osamentas, sino también encontraron artículos que hablaban de la existencia del pueblo de los filisteos. Así que si la falta de evidencia le daba a ellos con pensar que las escrituras eran falsas, pues ahora al encontrar las escrituras ellos han tenido que aceptar que ciertamente la palabra del Señor tenía razón. Por dar otro ejemplo, en el 1879 se encontró un cilindro que se le conoce como el cilindro babilónico, que daba historia, daba constancia de los reyes que se hablaban en la Biblia, específicamente del rey Ciro, del cual hasta el momento no había evidencia que existiera, mas sin embargo la Biblia sí hablaba de la existencia de este rey. Pero en el 1879, cuando ellos encuentran, cuando sale a la luz este cilindro babilónico o este cilindro de Ciro, como también se le conoce, ellos tuvieron que aceptar que ellos no tenían, la ciencia no tenía conocimiento de la existencia de este rey, pero ya la Biblia hablaba de la existencia de este rey. Así que una vez más tienen que entender que la palabra de Dios no falla, es veraz, es 100% veraz, es 100% creíble. Cuando miramos a través de la ciencia, miramos que el cuerpo humano tiene exactamente los mismos minerales que se encuentran en el polvo de la tierra, así que concuerda exactamente con la historia del Génesis, de la creación del hombre, de que Dios creó al hombre del polvo de la tierra. Así que una vez más tiene que la ciencia aceptar que lo que la palabra de Dios establece es veraz. Así que no solamente la arqueología, la historia, la ciencia, no solamente la unidad temática de la palabra nos hace entender que la Biblia es verdad, es veraz, es 100% confiable, sino que también tenemos que entender que las profecías bíblicas, que lo que desde tiempo antiguo se ha estado hablando, se ha cumplido al pie de la letra. La destrucción del templo en el año 70, el pueblo de Israel ser esparcido, eso fue profetizado en la palabra y se cumplió a la profecía, a la perfección. No tan solo la profecía de que el pueblo de Israel iba a ser esparcido, sino que de igual manera se profetizó que el pueblo de Israel iba a volver a nacer como nación, y esto lo vimos ejecutado en el mes de mayo de 1968, cuando el pueblo de Israel fue establecido nuevamente como nación. Así que las profecías
todo lo que Dios nos ha hablado se ha cumplido a cabalidad, se ha cumplido por completo. Incluso si podemos mirar Mateo 24 y podemos comparar, simplemente a leer Mateo 24 y prender la televisión y ver las noticias, prender las redes sociales, conectarnos a las redes sociales y ver las noticias, tenemos que estar conscientes que lo que la Biblia hablaba o lo que Jesús habló miles de años antes se está cumpliendo al pie de la letra, lo cual quiere decir que las profecías bíblicas también se han cumplido. Así que no solo la arqueología, no solo la historia, no solo la ciencia, no solo las profecías, sino también la unidad temática nos habla que la Biblia es la palabra de Dios y que la palabra de Dios es verdad, que la palabra de Dios es certera, que la palabra de Dios no falla, que la palabra de Dios se ha cumplido en su 100% y se ha cumplido a cabalidad. Tenemos que estar seguros y conscientes que la Biblia es la palabra de Dios y que la misma no falla, no ha fallado y no fallará. Así que si examinamos que las profecías bíblicas se han cumplido al pie de la letra hasta el momento, hasta el día de hoy, ¿no sería lógico, inteligente pensar que también las profecías que faltan por cumplirse, que aquellas cosas que la palabra establece que han de suceder, no sería inteligente o lógico pensar que de igual manera se han de cumplir como se han cumplido las anteriores? Claro que sí. Claro que tenemos que tener 100% veracidad y 100% de confianza de saber que si lo que Dios ha hablado hasta el momento se ha cumplido, las cosas que faltan por cumplir de igual manera sucederán y pasarán exactamente como la palabra lo ha establecido. Así que cuando nos preguntamos ¿y cuáles son las cosas que faltan por cumplir? ¿Qué es lo que falta todavía por ver? El viernes pasado terminamos hablando del periodo de la gracia y decíamos que el periodo de la gracia es el tiempo en donde nosotros, la iglesia gentil, estamos viviendo, es el tiempo y definíamos el periodo de la gracia como el trato de Dios con nosotros, la iglesia, con el pueblo gentil, y decíamos que pronto está pronto a cumplirse el tiempo de la gracia, está pronto a cumplirse el tiempo en donde Dios está trabajando con la iglesia gentil, y preguntamos cómo puede ser posible esto, cómo es que estas cosas han de suceder, y nos referíamos a la palabra establecida en 2 de Tesalonicenses capítulo 7 y capítulo 7, versos 7 y 8, que dice: porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Así que cuando decíamos de qué forma y manera ha de concluir este tiempo de la gracia, decíamos que el tiempo de la gracia comenzó, el trato de Dios con nosotros, la iglesia, comenzó en el momento en el que Cristo entregó su vida. Cuando Cristo entrega su vida en la cruz del Calvario, resucita el tercer día, comienza el periodo de la gracia, el trato del Espíritu Santo con nosotros, la iglesia gentil, y ese tiempo de gracia comienza con el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, pero ha de terminar con el arrebatamiento de la iglesia. Cuando la iglesia del Señor sea arrebatada, terminará el tiempo de gracia, el trato del Espíritu Santo con nosotros, el pueblo gentil. Así que eso es la profecía que todavía falta por cumplir, es que nosotros, la iglesia, seamos arrebatados. Así que una vez más, si todas las profecías se han cumplido a la perfección, desde las profecías mesiánicas se cumplieron con la aparición y la manifestación de Cristo sobre el planeta Tierra, la destrucción del templo, la dispensación del pueblo de Israel, la futura restauración del pueblo de Israel.
no sería inteligente y lógico confiar que también esta profecía del arrebatamiento de la iglesia estaría pronto por cumplirse? Claro que sí. Cuando miramos las señales, específicamente las de Mateo capítulo 24, nos tenemos que dar cuenta que todas las cosas que Jesús habló acerca del tiempo en donde la iglesia iba a ser arrebatada, todas se están cumpliendo. Y como decía la semana pasada, mucha gente nos pregunta, ¿por qué decimos que estamos viviendo en el tiempo final, dejándonos llevar por las señales que Jesús habló? Si toda la existencia, toda la vida han existido terremotos, toda la vida, toda la existencia ha habido crisis, ha habido guerra, ha habido rumores de guerra, toda la vida han existido pestes, enfermedades, pero la respuesta es sencilla. A pesar de que a través de la historia estas señales sí se han manifestado, ciertamente tenemos que estar de acuerdo en que ninguna de la magnitud y en ninguna parte de la historia se ha manifestado todas estas señales a la misma vez, del modo y de la manera en la que lo estamos viendo hoy en día. Estamos viviendo tiempos de señales del arrebatamiento de la iglesia. Estamos viviendo tiempos en donde el Señor nos está diciendo: yo estoy a la puerta y llamo, si tú abres, yo entro y cenaré contigo y tú conmigo. Así que este tiempo de la gracia comienza con el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario y termina con el arrebatamiento de la iglesia. Y todas estas cosas que están sucediendo no es otra cosa que lo que dice Segunda de Tesalonicenses, es que ya el misterio de la iniquidad se está comenzando a manifestar. ¿Por qué no puede manifestarse por completo? ¿Por qué no puede aparecer de una vez y por todas y decir: aquí estoy, soy yo el inicuo? Porque a su vez hay alguien que está impidiendo que este inicuo se manifieste. ¿Quién es este alguien? Es la iglesia de Jesucristo, nuestro adversario. No puede manifestar los planes que están establecidos porque todavía la iglesia no ha sido quitada. ¿Por qué la iglesia no ha sido quitada? Porque todavía la misericordia de Dios está llamando a su pueblo, a su iglesia, a los que en él han creído, para que podamos escuchar el mensaje, para que podamos responder al mensaje y para que podamos huir por nuestras vidas. Así que antes de continuar, quiero hacerte la aclaración que si todavía no has recibido a Cristo como tu Salvador, o en algún momento en tu vida o en tu caminar has recibido a Cristo pero sientes que te has ido atrás, este es el momento preciso para que reconcilies o entregues tu vida al Dios Todopoderoso y garantice que tu salvación está escrita en el libro de la vida, que tu nombre está escrito en el libro de la vida, y para que cuando todas estas cosas sucedan y acontezcan tal como la palabra lo ha establecido, nosotros podamos estar en la presencia del Dios Todopoderoso. Así que cuando hablamos que es necesario que la iglesia sea quitada para que se manifieste este hombre inicuo, entonces tenemos que entender cuál es el cambio, cuál es la diferencia entre el tiempo que nosotros estamos viviendo ahora y cuál va a ser la diferencia en el tiempo que se va a vivir cuando la iglesia no esté. Y cuando comenzamos a buscar lo que establece las Escrituras, específicamente Apocalipsis capítulo 13, la Biblia nos habla de la manifestación de este nuevo gobierno que ha de establecerse una vez la iglesia sea quitada. Y cuando miramos a través de las Escrituras lo que establece Apocalipsis capítulo 13, estamos hablando de un nuevo sistema de gobierno, o la gente ya lo está llamando, y específicamente los gobiernos lo están llamando el nuevo código de orden mundial. ¿En qué se establece o en qué estriba este nuevo código de orden mundial o este nuevo sistema de gobierno? Apocalipsis capítulo 13 nos habla de dos personajes que han de manifestarse en este tiempo. El primero se manifiesta a través de una bestia, se le conoce como la bestia o el anticristo. Este personaje va a ocupar una posición política. Va a ser dividido este sistema de gobierno en una rama política y en una rama religiosa. Cuando miramos la rama política, este personaje manifestado a través o representado a través de la bestia, este personaje va a tener poder político, poder militar y poder económico. Cuando miramos Apocalipsis 13 nos habla de este nuevo gobierno de alianzas humanas, pero también cuando miramos
y le quiero dar la referencia bíblica para que con tiempo la estudie. Cuando miramos la profecía de Daniel, que establece la visión que él tuvo de los reinos del mundo, el último reino manifestado en los pies de aquella estatua que él pudo ver en su visión, aquella estatua manifestaba un gobierno con alianzas humanas, débil, temporero, pero que a su vez este gobierno de alianzas humanas iba a estar en pie hasta que hiciera la aparición una piedra. ¿Quién es la piedra? La piedra es Cristo. Cristo es la piedra, Cristo es la roca angular. Cuando Cristo haga su aparición, según la visión de Daniel, rompía, dando por terminado este reino satánico que iba a manifestarse en el mundo después que la iglesia sea quitada. Así que cuando volvemos a Apocalipsis capítulo 13, vemos la manifestación de una bestia. Este personaje va a tener poder político, va a tener poder militar y va a tener poder económico. Y la pregunta sería, ¿cómo puede ser posible que todos los gobiernos del mundo estén de acuerdo a entregar su poder a una sola entidad o a un solo personaje, que sea el que tenga todo el poder político, militar y todo el poder económico? Sencillo. Cuando miramos la historia específicamente desde aquel trágico 11 de septiembre, tenemos todos que entender que ese día cambió la historia. Todos o la mayoría de nosotros nos acordamos el momento preciso en donde nos encontrábamos cuando esto sucedió. Porque fue un día que sin duda cambió la historia de la humanidad. Y cuando miramos la historia desde ese punto de partida, desde ese 11 de septiembre, tenemos que darnos cuenta que hay una palabra que comenzó a sonar fuertemente a partir de ese día: crisis. Desde ese día comenzó lo que la gente llamaba, lo que los gobiernos llamaban crisis de seguridad. Todos los programas, todo se transmitía a través de una red análoga. Ahora todo se está transmitiendo a través de una red digital porque tuvieron que cambiar porque había una crisis de seguridad. Cuando usted iba al aeropuerto, usted podía llegar 30, 45 minutos antes de que fuera su vuelo, pero ahora tiene que llegar con tiempo, 2, 3 horas de anticipación, dependiendo del aeropuerto, porque estamos viviendo en tiempos de crisis de seguridad. Desde ese preciso momento, la palabra crisis comenzó a sonar fuertemente. Luego vino la crisis moral y comenzamos a escuchar palabras que nos parecen buenas, bonitas, agradables a nuestro oído: equidad, igualdad, y son palabras que se están dando porque se decía que había una crisis moral, había una crisis en el mundo que necesitaba que fuera cambiada. Así que hemos estado desde ese día comenzando a escuchar fuertemente a través de la prensa, a través de las redes sociales, en todo lugar que hemos estado, a través del gobierno, la palabra crisis. Hay crisis de seguridad, hay crisis moral, hay crisis ambiental. El gobierno está hablando de la crisis ambiental, del calentamiento global, de cómo se están aumentando los niveles del mar, los niveles de las aguas, de cómo están habiendo diferentes terremotos en diferentes lugares, de cómo el calentamiento global está provocando los fuegos forestales. Vimos los fuegos en Brasil, vimos los fuegos en Australia, hemos visto fuegos aquí en los Estados Unidos, y hay una crisis ambiental, hay una crisis moral, hay una crisis en el área de salud, hay una crisis en el área de gobierno. Los gobiernos, los pueblos están ingobernables, los gobiernos han perdido la confianza en la institución gubernamental. Estamos viendo en diferentes países del mundo en donde hay una insatisfacción a través de la institución política o a través de la institución de gobierno, con excepción de algunos países que están muy conformes con sus gobernantes y con sus líderes, pero la mayoría de nuestros pueblos están en una crisis de gobierno, una crisis política. Así que estamos viendo crisis de seguridad, estamos escuchando la palabra crisis moral, estamos escuchando la palabra crisis ambiental, estamos escuchando la palabra crisis de gobierno, y impensablemente para el año 2020 que estamos viviendo, todavía estamos hablando de una crisis de educación. Millones de niños alrededor del mundo están siendo privados de tener una
una buena educación. Así que también estamos escuchando la palabra crisis en la educación. Estamos escuchando la palabra crisis económica. El mundo entero, los grandes países, las grandes naciones están entendiendo que estamos viviendo bajo un momento de crisis económica. Y ahora en este momento, a través de esta enfermedad, estamos escuchando aún más todavía y más fuertemente la palabra crisis, pero esta vez en el área de la salud. Estamos viviendo una crisis de salubridad en el mundo entero. ¿Y qué ha venido a manifestar estas cosas? Número uno, ha sacado a la luz la ineficiencia de los gobiernos para atender precisamente sus problemas y sus crisis. Ha sacado a la luz lo incapaz que son los gobiernos de poder manejar diferentes situaciones en su pueblo. Y ha dejado entrever lo vulnerable que son los gobiernos y que son las naciones. Cuando miramos los países que han sido mayormente afectados a través de esta nueva crisis de salud, tenemos que ver potencias mundiales como China, que fue donde se originó esta crisis, que no pudieron trabajar eficientemente con ella. Podemos mirar países como España, como Italia, que son potencias mundiales y ahora mismo están viviendo una crisis terrible con esta situación de salud. Podemos mirar Estados Unidos, que es la potencia mundial, y está viviendo una crisis de salud terrible, al punto en que hoy nos levantamos, o en estos días nos levantamos con la noticia que Estados Unidos está número 1 a nivel de personas contaminadas con este virus. Así que esta crisis ha dejado al descubierto una vez más la ineficiencia, lo incapaz que son los gobiernos, pero sobre todo que son vulnerables, que necesitan de la ayuda de alguien externo para que los ayude a manejar sus crisis, porque está más que evidenciado que ningún país por sí solo, por sí mismo, tiene la capacidad de poder llevar a cabo todas las áreas que su gobierno necesita. Y comenzamos a ver desde hace algunos años a los gobernantes o a los presidentes de los Estados Unidos a comenzar a hablar a través de este nuevo código de orden mundial, pidiendo a gritos que se manifestara una persona que viniera con una solución mágica que pudiera resolver todas las situaciones. Pero últimamente hemos estado viendo que ese pedido de auxilio ya se está incrementando. Ahora hemos visto hace algunos años el presidente de China, hemos visto el presidente de Irán, hemos visto algunos de los presidentes de los Estados Unidos. Hace algunas semanas el presidente de la vecina República Dominicana estaba hablando que el país, que el mundo necesita, que es tiempo ya de que los países se unan en un solo gobierno, de que es tiempo ya que se le dé paso a un nuevo código de orden mundial, a un nuevo sistema de gobierno, porque está más que establecido que los gobiernos actuales y que el sistema actual ha fracasado, que son ineficientes, que son incapaces, pero que sobre todo son vulnerables. Así que todo está apuntando, ya el mundo lo está pidiendo a gritos. Fíjese que es necesario que todas estas cosas acontecieran, como dice las Escrituras, porque no es un pedido de este personaje que se va a manifestar a través de la simbología de la bestia en Apocalipsis capítulo 13. No es el personaje el que está diciéndole al mundo, ustedes necesitan de mí. No es él el que está suplicando, déjenme gobernar. No es él el que está diciendo, yo necesito gobernar. Son los gobiernos que le están suplicando, necesitamos que algo suceda. La manera en la que el enemigo ha querido manifestar o vendernos esta idea no es que él necesita gobernar la humanidad. No, le ha hecho creer a la humanidad que lo que necesita para resolver todas sus situaciones es que él sea quien se manifieste, que se manifieste un gobernante, que se manifieste una persona que pueda poner fin a todos los problemas que la humanidad está viviendo. Por eso estamos viendo a los gobernantes suplicar, pedir a gritos que por favor se cambie este sistema de gobierno actual, porque ha demostrado que ha fracasado, y se dé paso a un nuevo código de orden mundial. ¿Qué está impidiendo que esto suceda? Que usted y yo no hemos sido arrebatados. ¿Qué está impidiendo que esto suceda? Que todavía la iglesia sigue aquí.
que está impidiendo que esto suceda? Que no ha pasado la profecía que falta por cumplirse. Todo por cumplirse. ¿Cuál es? Aquella que Primera de Corintios capítulo 15 dice que en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, seremos transformados. Eso es lo que falta para que todas estas cosas entren en acción, que nosotros, la iglesia, seamos arrebatados. Y como le dije anteriormente, esto se divide en dos ramas. La rama política, pero a su vez se manifiesta también en Apocalipsis capítulo 13, al final del capítulo, habla de una nueva figura que ha de surgir, y es el falso profeta. ¿Qué es el falso profeta? El falso profeta va a ser una entidad religiosa que va a enamorar a todos los pueblos y va a hacer que los pueblos sigan a este orden mundial, o que sigan a este personaje político que va a tener poder militar y poder económico. El falso profeta va a predicar a favor de todo lo que este personaje está llevando a cabo. Y usted se preguntará, ¿y cómo es posible que todas las religiones del mundo puedan estar unidas en un mismo sentir, en un mismo pensar, a pesar de tanta diferencia teológica y doctrinal que existe? Hay una palabra que está sonando fuerte en estos últimos días, y es la palabra ecumenismo. Ecumenismo se define como un movimiento o tendencia que aspira a la unidad de las religiones con el fin de superar las divisiones. Y cuando miramos en estos últimos meses, Francisco, el líder de la Iglesia católica, apostólica, ha firmado una declaración de Abu Dhabi. ¿Y qué principios arropa esta declaración? Esta declaración arropa tres principios fundamentales, y a su vez las palabras que hablan de estos principios se escuchan muy bonitas, se escuchan muy convincentes, pero hay muchas buenas ideas que vienen o hay muchas malas intenciones que vienen disfrazadas de buenas ideas. Toda la palabra se escucha muy bonita, todo lo que habla se escucha muy bonito, pero cuando lo examinamos a través de las escrituras nos damos cuenta que su final nos está llevando a un nuevo código de orden mundial y a separarnos cada vez más de las escrituras. Mire cuáles son los tres puntos fundamentales de esta declaración de Abu Dhabi. El primero es fraternidad, que todos podamos compartir como hermanos. Segundo, la paz mundial. Tercero, la convivencia común, le llama en nuestra casa común. Y cuando miramos, wow, ¿quién no quiere que todos podamos compartir libremente? ¿Quién no quiere tener paz mundial? Todos queremos tener paz mundial. ¿Quién no quisiera tener una convivencia tranquila, sana, común? Todos lo quisiéramos. Pero cuando miramos de qué manera lo están viendo, de qué manera esto se va a dar, lo pueden buscar por internet. Hay una declaración, una invitación abierta que Francisco, yo no lo llamo Papa Francisco, yo lo llamo Francisco, que Francisco, el líder de la Iglesia Católica, ha estado haciendo, que tiene fecha, está pautada para el 14 de mayo de este año, y es un llamado, y así mismo él lo proclama, es un llamado ecuménico, a que todas las religiones podamos soltar nuestras diferencias y nos podamos sentar en una misma mesa y darle paso al nuevo cambio que ha de venir. Suena bonito, suena precioso, pero cuando miramos de qué manera lo están planteando, ellos están diciendo, o usted se preguntará, ¿cómo puede con tanta diferencia doctrinal teológica todas las iglesias estar unidas? Él lo plantea de una manera muy fácil. Es momento de quitar lo que nos divide y poner en el centro lo que nos une. Él dice en su alocución que todas las religiones dan a Dios, que no importa si usted cree en Buda, en Mahoma, en Dios, en Jesús, o usted no cree en nada, usted cree en la luz, usted cree en cualquier otra deidad, que lo importante es que todos podamos tener contacto con esa deidad que nos lleva a Dios. Error. La Biblia establece que solamente Cristo es el camino, que solamente Cristo es la verdad y que solamente Cristo es la vida. Y alguien que tenga sus cinco sentidos, que haya sido testigo del poder transformador de Dios,
no puede negociar los principios bíblicos. No todas las religiones dan a Dios, no toda teología o toda creencia llega a Dios. La única manera de llegar a Dios es por medio del sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Los principios bíblicos, los principios teológicos no se negocian, no se venden. Solamente Cristo es el único camino que nos lleva al Padre. Y es precioso poder entender esto, porque entonces estaríamos invalidando el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Así que lo que propone es quitar lo que nos divide a Dios y poner en el centro lo que nos une. ¿Y qué es lo que nos une? ¿Qué es lo que nos hace igual a todos los seres vivientes? Que todos somos seres humanos. Es poner en el centro, quitar a Cristo del centro y poner al hombre en el centro. Por eso entonces ya las iglesias no van a ser cristianas, porque Cristo no va a ser el centro. No vamos a vivir bajo el cristianismo, que es el que propone que Cristo es el centro de todo, sino que ahora vamos a comenzar, y escuche esta palabra porque la va a comenzar a escuchar muy consistentemente a partir de este tiempo. Ya no se está hablando de cristianismo, ahora se está hablando de humanismo. Por eso estamos viendo que ya no dicen feliz Navidad, porque feliz Navidad tiene que ver con la natividad, con el nacimiento. Ahora dicen felices fiestas, para tratar de llevar un término genérico en donde quitemos a Cristo del medio del centro de nuestra vida. Ya no somos cristocéntricos, ahora somos humanistas. ¿Y qué es ser humanista? Es dar a entender que el ser humano lo es todo, que nosotros los seres humanos somos más que suficientes para poder alcanzar nuestras metas y para poder vivir plenamente. Lo único que necesitamos es estar en paz con nosotros mismos. Y cuando miramos la línea de pensamiento humanista, tenemos que tener mucho cuidado, porque estas líneas de pensamiento ya están entrando en lo que son nuestras iglesias cristianas. Cuando vemos el pensamiento positivo, que nos dice que basta solamente con pensar positivamente y todas las cosas obrarán para bien. Cuando dice que si uno cree, uno puede ver el milagro cumplido en nuestras vidas. Tenemos que llevar este pensamiento a la luz de las Escrituras. Y ahí entonces tenemos que ver el momento, para ponerle un ejemplo, cuando Jesús le dice a Marta, la hermana de Lázaro: no te he dicho que si crees verás la gloria. No le está diciendo que tu capacidad de creer sin mí es más que suficiente. Le dice: no te he dicho que si crees verás la gloria. Si hacemos un simple ejercicio y le damos para atrás a esta frase, en vez de verla y estudiarla simplemente en el contexto literal, no te he dicho que si crees verás la gloria. Si le damos para atrás a la frase, tendríamos que entender que Jesús le está diciendo: verás la gloria cuando creas en lo que yo te he dicho. No basta solamente en que nosotros tengamos un pensamiento positivo, sino que nuestro pensamiento esté atado a lo que su palabra dice. No puede haber plenitud de vida, no puede haber plenitud de gozo, no puede haber salvación si quitamos a Cristo de nuestro centro. Mire otra declaración que parece bíblica, pero la sacamos de contexto. Cuando decimos: yo todo lo puedo en Cristo, yo todo lo puedo porque Cristo me fortalece. Parece casi bíblica, pero no es real. No es todo yo lo puedo porque Cristo me fortalece. Es todo yo lo puedo en Cristo porque Cristo me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando hablamos de que yo todo lo puedo en Cristo, lo que te quiere decir es que nuestra vida tiene que estar alineada, adentrada en la voluntad de Dios. Cuando nosotros vivimos adentrado en la voluntad de Dios, entonces todo lo que Dios nos ha dicho puede ser posible, porque en medio de nuestra debilidad, Él nos fortalece. Precioso Jesús. Así que tenemos que tener mucho cuidado con estas líneas de humanismo que se están tratando de colar en nuestras iglesias, como por ejemplo la declaración positiva: todo lo que tú declares con tu boca será hecho. Cuidado,
no es el profeta el que declara para que Dios obre, porque de esta manera entonces Dios se convertiría en nuestro esclavo y nosotros nos convertiríamos en su Dios. No. Cuando la Biblia dice todo lo que tú declares con tu boca será hecho, es porque primero lo que tú declaras con tu boca tiene que haber venido de una palabra que ya Dios nos haya dado. El profeta nunca declara su propia voluntad, sino que el profeta declara la voluntad de Dios. Así que cuando nosotros escuchamos una palabra de Dios y la declaramos, entonces esa palabra se va a cumplir, no porque vino de nosotros mismos, sino porque vino de la fuente que es el Dios Todopoderoso. Por eso es que tenemos que mirar hacia el cielo. Por eso es que el Salmo 121 dice: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro no viene de mí. Mi socorro no viene del humanismo. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos e hizo la tierra. El humanismo, poner al hombre como centro, no es la alternativa bíblica. La alternativa bíblica que se ha cumplido hasta el día de hoy. Por eso comencé explicando que la palabra es veraz. Porque lo único que se ha cumplido al 100% hasta el momento ha sido la palabra de Dios. O sea, no podemos quitar la palabra de Dios, su presencia, no podemos quitar a Cristo del centro para ponernos nosotros, porque vamos a fracasar. Es necesario que nosotros pongamos a Cristo como centro. Y cuando miramos que ya estas cosas se están colando dentro de lo que es la iglesia cristiana, tenemos que entender que cuando vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 3, es muy peligroso todas estas cosas que estamos viendo. ¿Por qué? Porque ya estamos viendo que en este tiempo hay dos tipos de iglesias que están coexistiendo. Cuando miramos Apocalipsis capítulo 3, nos damos cuenta que Jesús le está hablando un mensaje a la iglesia de Filadelfia, pero también le está hablando un mensaje a la iglesia de la Odisea. En estos tiempos finales, en estos tiempos que estamos viviendo en este momento, en donde todas las señales están cumplidas, hay dos iglesias que están coexistiendo. ¿Cuál? La iglesia de la Filadelfia y la iglesia de la Odisea. Son dos iglesias que están coexistiendo, y cuando miramos el mensaje que Jesús le da antes del arrebatamiento a estas dos iglesias, a una le dice: yo conozco tus obras y yo he visto que tú has guardado mi palabra. Pero a la otra le está hablando de ti. Yo he visto que tú... ¿Por qué? Porque hay una iglesia que ha dejado a Cristo como centro. Pero hay otra iglesia que ha quitado a Cristo y ha puesto al ser humano como centro. Así que cuando miramos el mensaje de la iglesia, de Jesús a la iglesia de Filadelfia, Apocalipsis capítulo 3, verso 8, mire lo que dice. Jesús le dice a esta iglesia: yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta. ¿Cuál es esta puerta abierta? Juan capítulo 9, Jesús dijo: yo soy la puerta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes pocas fuerzas, has guardado mi palabra. Qué interesante. Aunque tienes pocas fuerzas, has guardado la palabra de mi paciencia. Qué alegría que el Señor nos pueda decir en esta hora: yo conozco tu condición y yo sé que aunque tienes pocas fuerzas, has luchado. Has hecho lo difícil, has hecho lo imposible, de que en medio de los momentos que estamos viviendo has guardado mi palabra. He visto que tienes poca fuerza, porque no es fácil la vida que estamos viviendo, no es fácil los tiempos que estamos viviendo, momentos de ansiedad, momentos de estrés, los padres que están criando a sus hijos pequeños, qué momento tan difícil nos tocó vivir, pero qué bueno y qué lindo que el Señor te dice en esta noche: yo veo tus obras. Y yo sé que tú tienes poca fuerza, pero también valoro que a pesar de que te encierras en el cuarto a llorar, de que aún en las noches vives con ansiedad, de que aún la desesperación toca tu vida pensando qué va a ser el día de mañana, qué va a pasar con mis hijos, pero aún en medio de toda esta crisis te has esforzado por guardar la palabra de mi paciencia. Y tras de ese anuncio, el Señor te está haciendo una promesa: por cuanto tú has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Y mire lo que termina diciendo: he aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Mas sin embargo, a la iglesia de la Odisea,
La iglesia que ha quitado a Cristo del medio y se ha puesto ellos como humanistas, ellos como el centro de la adoración, ellos como el centro de todo. Jesús le dice en Apocalipsis 3:15, le dice, yo conozco tus obras y he visto que ni eres frío ni eres caliente. Ojalá fueras frío, que nunca me hubieras conocido. Ojalá fueras caliente, que estuvieras guardando mi palabra. Pero por cuanto eres tibio, ¿por qué eres tibio? Porque conoces mi palabra, pero no la guardas. ¿Por qué eres tibio? Porque has estado en algún momento en el cuerpo de Cristo, pero abandonaste las buenas obras. Porque estuviste en un momento dado en el cuerpo de Cristo, pero te descuidaste espiritualmente. ¿Por qué eres tibio? Porque has conocido el fuego de Dios, pero los ha apagado quitando a Cristo del centro y estableciendo el humanismo dentro de ella. Dice, por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Y ahí le comienza a decir, porque tú dices. Y mire, que en ningún momento le está hablando de su palabra, porque no le está hablando a la iglesia de la Odisea de su palabra, porque la iglesia de la Odisea es la iglesia en este tiempo en donde ha quitado a Cristo del centro y se ha puesto ellos mismos. Ellos han sido el centro de la adoración, ellos han sido el centro, lo que yo declare, lo que yo diga, mi pensamiento positivo, por cuanto hemos quitado a Cristo del centro de la iglesia y se han puesto ellos mismos. Pues Cristo no le está hablando de la palabra, Cristo le está hablando de ellos mismos. Le está diciendo, tú dices, yo soy rico, tú dices, yo me he enriquecido y de ninguna cosa yo tengo necesidad. ¿No sabes tú que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego, desnudo? Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio, para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. ¡Wow! Qué terrible el mensaje que el Señor le está llevando a esta iglesia. Pero indiscutiblemente estas son las dos iglesias que coexisten en este tiempo. Una iglesia que ha guardado la palabra y se ha mantenido fiel a lo que Cristo ha dicho, porque Cristo es el centro de su vida, y otra iglesia que ha quitado a Cristo del centro y se ha puesto ellos como humanistas, ellos quitando a Cristo. No necesito de Cristo, no necesito de Dios, no necesito de su palabra, porque con lo que yo declare es más que suficiente, porque mi pensamiento es más que suficiente, porque mi fuerza es más que suficiente, porque mi dinero es más que suficiente, porque mi lógica es más que suficiente, porque mis ideas son más que suficientes. A esto Dios le está diciendo, tú dices que eres rico, tú dices que tú lo tienes todo, pero conforme a como yo te miro, tú eres un desventurado. Más te vale que en este último tiempo de mí compre oro refinado y que unjas tus ojos con colirio. ¿Para qué? Para que puedas ver las cosas como Dios las ve. Qué triste sería que nosotros pensemos, iglesia, que nosotros estamos salvos y que tenemos nuestra salvación gana, porque no tenemos conocimiento de la palabra. Por eso nosotros como ministerio y como iglesia insistimos tanto en el estudio de la palabra, porque la misma palabra establece, mire lo que establece la palabra en Juan capítulo 5, verso 39, dice, escudriña las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tendréis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. La palabra dice, escudriña las escrituras, busca las escrituras. ¿Por qué? Porque mi pueblo perece porque le falta conocimiento. Qué triste sería que nosotros estemos pensando que nosotros estamos bien porque tenemos sabiduría humana, que nosotros estamos bien porque creemos que estamos haciendo las cosas bien delante de Dios, pero porque no hemos escudriñado las escrituras, hemos quitado a Cristo del centro. Y cuando llegue el momento de enfrentarnos a Dios, porque todos en algún momento dado le tenemos que rendir cuentas a Dios, sea ese momento donde nos demos cuenta que estábamos mal, que hacía mucho tiempo habíamos quitado a Dios del centro. Alguien me preguntó en estos tiempos, pastor, ¿es posible uno poder perder la salvación luego de haberla ganado? Claro que sí. No hay un pasaje más triste cuando dice que no se había dado Sansón cuenta de que el espíritu lo había abandonado. Estuvo sobre él, pero él insistió en desobedecer a Dios.
Por mucho tiempo el Espíritu Santo viene tratando con nosotros y tratando de arreglar nuestras vidas, pero hemos insistido en desobedecerle. Cuando el ser humano insiste en desobedecer, establece las Escrituras que no contenderá para siempre Dios con el hombre. Y no hay un verso más triste que ese que dice que no se había dado cuenta Samsón que el Espíritu Santo lo había abandonado. Mire lo que dice Lucas capítulo 17, verso 34 al 36. Jesús hablando les dice: os digo que en aquella noche estarán dos en una cama. El uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra será dejada. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Cuando miramos, ambos están haciendo exactamente lo mismo. Cuando miramos, los dos están exactamente adorando o trabajando. Los dos están haciendo exactamente lo mismo. ¿Qué define esto? Las dos iglesias que coexisten, que están haciendo físicamente y públicamente exactamente lo mismo, pero cuando escudriñamos sus intenciones, una lo está haciendo para adorar y para glorificar a Dios, y la otra lo está haciendo para enriquecerse y para sacar un beneficio personal. Ambos están haciendo lo mismo. ¿De qué habla? De una iglesia o de dos iglesias que coexisten, que dentro de nuestros templos, dentro de nuestras congregaciones, dentro del tiempo que nos ha tocado vivir, estamos coexistiendo dos tipos de iglesias. Una que está haciendo todo poniendo a Cristo como centro, y otra que se ha cansado de Cristo y lo ha quitado del medio. Entonces, cuando llega el momento en donde Jesús llama a la iglesia, uno va a ser tomado y el otro va a ser dejado, haciendo exactamente lo mismo, porque las obras no dan salvación. Lo único que da salvación es la relación íntima y personal con Jesús. Por eso uno va a ser tomado y el otro va a ser dejado. ¿Por qué? Porque no escudriñó las Escrituras. ¿Por qué? Porque no se tomó el tiempo para tratar de entender si la Biblia es mi manual de instrucciones, si la Biblia es el fundamento sobre el cual yo baso mi fe, si la Biblia es la roca sobre el cual, y la palabra del Señor es la roca sobre la cual yo edifico mi vida. Sería prudente yo tratar de entender qué es lo que la Biblia quiere decir. Yo tratar de abrir la palabra y decirle: Espíritu Santo, revélame lo que está escrito en ella. Pero hemos vivido unos tratando de adorar y darle gloria al Señor, y otros sacando a Cristo del centro y poniéndonos a nosotros como el centro de atracción, como el centro de adoración, como el centro de exaltación. Y cuando llega ese momento, uno va a ser tomado, sin embargo el otro va a ser dejado. Cuando llega ese momento, uno se va a ir para el cielo, pero el otro desgraciadamente se va a quedar. Cuando miramos la parábola de las 10 vírgenes, 5 fueron prudentes y no solamente tenían las lámparas, que es tipo de la palabra. La Biblia dice: lámpara es a mis pies tu palabra, pero el Espíritu Santo es el aceite que enciende ese fuego, que nos mantiene siempre alertas, activos a lo que Dios está haciendo. Es ese Espíritu Santo que nos inquieta para buscar cada día más de Él. Unos tenían lámpara y aceite, mas sin embargo el otro solamente tenía lámpara. Y un aceite que no les daba para poder alcanzar la salvación. Y todos los que conocemos la historia sabemos que 5 de ellas fueron tomadas y 5 fueron dejadas. ¿Qué te quiero decir en esta noche, iglesia? Que toda la palabra se ha cumplido a la perfección. Que estamos a punto de ver este nuevo código de orden mundial. Ya los gobiernos los están pidiendo a gritos. Ya la institución religiosa se está preparando, ya las iglesias se están yendo todas a favor de esta unidad. Lo único que falta para que estas cosas se manifiesten, que ya estamos viéndolas, porque la Biblia establece en 2 de Tesalonicenses que ya el misterio de la iniquidad está en acción, ya lo estamos viendo. Todas estas cosas que están viendo son los principios de dolores, pero ¿por qué no se puede manifestar a la plenitud? Porque todavía falta algo importante, que usted y yo seamos transformados, que seamos llamados a la plenitud de Cristo, que la iglesia sea arrebatada. Pero tenemos que volver a que Cristo sea el centro de nuestras vidas, que Cristo sea el centro de nuestra adoración,
que cuando adoremos, que cuando cantemos, no lo hagamos para adorar a los hombres, no lo hagamos para impresionar a los hombres, que cuando adoremos al Señor lo hagamos poniendo a Cristo como el centro de nuestra adoración, que cuando llevemos un mensaje no lo hagamos para tratar de impresionar, más bien lo hagamos para que Cristo sea el centro del mensaje, para que Cristo sea glorificado, que todas las cosas que nosotros nos propongamos hacer en nuestra vida, no lo hagamos para que nosotros seamos el centro, sino para que Cristo sea el centro. Mire lo que dice Apocalipsis capítulo 3, verso 10, y con esto quiero terminar en esta noche el estudio. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. He aquí, yo vengo pronto. Termino como comencé. Si la palabra ha demostrado a través de la ciencia, de la arquitectura, de la historia, que es cierta, que es veraz, que todas sus profecías se han cumplido con exactitud, ¿no sería lógico pensar que aún esta que falta por cumplirse también ha de cumplirse? También ha de ser, también la hemos ver de manifestarse. Que esta que dice, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. ¿No sería lógico pensar que esta profecía también se va a cumplir? Claro que sí, yo lo creo. Yo estoy convencido que Cristo pronto viene por su iglesia. Así que el consejo bíblico es, retén lo que tienes para que ninguno tome la corona de tu salvación. Si estás viviendo una vida que agrada al Señor, si estás seguro de tu salvación, retén lo que tienes. Pero si piensas que por alguna razón la has perdido, es tiempo de volver a casa. Es tiempo de volver al Señor. Ya con esto los quiero dejar. Antes de irme quiero orar por ustedes, pero no me quiero ir sin dejarles saber nuevamente que el domingo vamos a estar a las 1:30 de la tarde a través de nuestra página de Facebook. De igual manera vamos a estar a las 1:30 de la tarde a través de nuestro canal de YouTube. Si tiene alguna petición, por favor déjenosla saber. Vamos a estar orando por usted. Nuevamente 1:30 de la tarde el domingo nos volvemos a conectar con nuestro culto evangelístico. Saludos a todos aquellos que nos están viendo desde México, nos están viendo desde aquí de Panama City, nos están viendo gente de Guatemala, nos han escrito gente desde Honduras, nos han escrito gente desde Puerto Rico. Les queremos decir, cuídense, estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos peligrosos, pero Dios ha abierto esta oportunidad, esta puerta, para que nosotros entremos a la salvación, para que entremos a cuentas con Él y retengamos lo que tenemos, de modo que ninguno toque nuestras coronas. Así que vamos a estar orando por la hermana Lucy, por una petición que nos dieron de una hermana que dio positivo al COVID-19. Vamos a estar orando, vamos a estar orando por las peticiones que las personas nos han estado escritos a través de toda la semana. Así que vamos a orar, vamos a irnos al cielo en oración. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, yo te doy gracias una vez más por tu presencia, yo te doy gracias por tu palabra. Yo te presento, Dios amado, cada petición de oración que los hermanos nos han hecho a través de la semana. Señor, y de igual manera te presento a esta hermana Lucy, Dios mío, esta petición que ha llegado a nuestras manos en esta noche. Señor, por protección, una persona que ha dado positivo a este virus, Señor, yo te pido, Dios amado, yo sé que tu mano de poder y de milagros no ha sido cortada. Yo sé que tú sigues siendo el mismo, que tú tienes poder para hacer milagros. Dios amado, yo te suplico que si es tu voluntad, tú la levantes de allí, tú traigas sanidad a este cuerpo en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús. Nosotros te damos a ti toda la gloria y toda la honra, porque nosotros sabemos que solamente a ti pertenece, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Y a ustedes de igual manera, gracias por estar con nosotros, gracias por sintonizarnos. Nos vemos nuevamente el domingo a las 1:30 de la tarde. Dios le bendiga.